¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya que este ejercicio político electoral que estamos viviendo en nuestro país, inédito, ha generado todo tipo de controversias, todo tipo de señalamientos y la participación de diversos personajes, entre estos, por supuesto, expresidentes como Vicente Fox Quesada o Felipe Calderón Hinojosa, respaldando la candidatura, no candidatura de Xóchitl Gálvez, senadora que dice no ser panista, pero que le involucran directamente con el PAN. Vamos a profundizar precisamente todo este panorama que se ha venido desarrollando con una persona que ustedes lo saben, admiro, respeto y aprecio muchísimo, como mi querido Abraham Mendieta. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, querido, es recíproco, sabes que esa admiración, ese Gracias. respeto y ese cariño también va de acá para allá. Es un gusto estar conversando contigo. Gracias. Oye, Abraham, pues yo lo primero que te preguntaría, ¿cómo entender a un personaje como Vicente Fox Quesada en el marco precisamente de esta contienda electoral y que en un principio decía estoy con Krill, finalmente voy con Xóchitl? ¿Cómo entender al expresidente como primera pregunta de esta charla? Oye, Y también destapó a Lili en también algún destapó a momento Lili. y dijo algo así como que hasta donde tope con Lili. Yo creo que en este momento Fox es más forma que otra cosa. Es una manera de comunicar, hacer entender lo político. Es una forma de representar lo político. En otro momento, distinto al actual, Fox representó una narrativa. No perdamos de vista cuando Fox entra nuevamente al juego político. Él siempre estuvo tuiteando sus cosas con faltas de ortografía. Pero más allá de eso, a Fox lo descongelan políticamente en un evento del PAN, de aniversario del PAN, que coincidía con cuando el PAN iba a hacer la alianza electoral con el PRI para 2021. La narrativa que traía Fox de haber sido el que venció y sacó al PRI del poder le pareció relevante en ese momento a un panismo que no estaba tan convencido con la alianza con el PRI para intentar justificarlo. Bueno, si Fox, que fue quien sacó al PRI de los Pinos, avala esta alianza con el PRI, estaremos en lo correcto. Ese fue el papel originario por el que descongelaron a Fox. Mi análisis es que era una guerra de narrativas en la que necesitaban esa autoridad moral que representaba el tipo que sacó al PRI de los Pinos. Pero definitivamente esa persona ya no existe. Tienen que entender que Vicente Fox en este momento representa parte de lo que la gente verdaderamente odia de la política, ¿no? Y ni siquiera en términos personales o humanos, ni siquiera por su escándalo como ser humano, sino por lo político, reitero, ¿no? Ahorita que salió a dar la declaración de que le regresaran su pensión como expresidente y llamó huevones a los adultos mayores que cobraban la pensión, a los jóvenes que estudiaban y cobraban una beca, a las personas con discapacidad que reciben su apoyo, lo que estamos viendo verdaderamente es a un tipo con mucho rencor, que está completamente alejado del entorno, la discusión política, que no tiene los pies en la tierra, porque incluso por marketing nadie se hubiera atrevido a decir eso públicamente, menos en un medio de comunicación, ¿no? Así que lo que estamos viendo es una consecuencia de haber activado a Vicente Fox para intentar justificar una alianza electoral. Perdón, se cruzó mi gato en la cámara. Eso es lo que yo veo. Encendieron a Fox para intentar justificar ir con el PRI, ahora ya no saben cómo apagarlo. Y además, le hace el doble de daño a Xochitl, porque con quien Xochitl inicia su vida política es con Vicente Fox. Se nota en Xochitl definitivamente las formas. Decía, el foxismo es un juego de formas, las groserías. Hoy estuvo Xochitl con Maru Campos en Chihuahua, después de su desacertada rueda de prensa donde habló de las pensiones de los fondos médicos, los seguros médicos de 70,000 pesos mensuales, estuvo con Maru Campos, grabaron un videito de 1 minuto donde se la pasan insultando, donde se la pasan diciendo groserías las dos, ¿no? Son formas de hacer política. En Xochitl se ve mucho el foxismo como estilo de hacer política, no más que en un momento diferente. No estamos en el año 2000,
ni vivimos la hegemonía priista en el gobierno. Y eso hace que todas las referencias a Vicente Fox o al foxismo sean bastante poco rentables electoralmente. Y se dieron cuenta todos, por eso ahorita quieren esconder a Vicente Fox, pero reitero, ellos lo echaron a andar y van a tener un poco difícil apagarlo. Oye, esta forma de hacer política, como bien señalas, impacta en un término que se ha estado manejando mucho, desinflar tarde o temprano la candidatura de un personaje como Xóchitl Gálvez, a quien de plano quisieron colocar o quieren colocar como izquierdista, trotskista, comunista. Algunos de plano dicen una chaira lavada de cara. ¿Cómo entenderlo? ¿Tú crees que se desinfla a partir de ahí? Yo creo que el presidente jugó bien su carta. Definitivamente el presidente posicionó a Xochitl Gálvez y la posicionó en un espacio excesivamente visible en un momento muy temprano. Muchos y muchos decían, es un error del presidente, le está regalando un posicionamiento que no tiene, va quinta en las encuestas de la oposición. Y yo creo que el presidente lo que hizo fue emocionar a toda la oposición, intentar hacer creer a la oposición que por fin habían encontrado ese ansiado camino que llevaban buscando 5 años, y a partir de ahí lo que mejor ha sabido hacer en comunicación política, quitarle la máscara, la careta, exponerlos, ¿no? No fue casualidad que 2 semanitas después de que iniciara la elevación de Xochitl aparecieran 1.400 millones de pesos en contratos públicos y privados. Cuando Xochitl ya estaba empezando a construir su narrativa de que la gelatina, la mujer joven que llegaba de Hidalgo y no sabía muy bien cómo funcionaba el metro, su pertenencia a los pueblos originarios, que no es algo que esté en cuestionamiento, pero formaba parte de una narrativa y de repente el presidente se la cortocircuita. O sea, no hay nada peor en una narrativa que, que quien te posicionó te cortocircuite, ¿no? Y por eso yo creo efectivamente que el crecimiento de Xochitl Gálvez en este momento va a ser muy limitado. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Ponerle el techo del PRIAN, ponerle el techo de los conservadores, ponerle el techo de la derecha. Xochitl puede crecer todo lo que tú quieras, dentro del 30% de la oposición política, ni un medio punto más. Lo que hizo el presidente fue darle el 100% del espacio opositor para limitarla, techarla ahí. Oye, en este marco, por ejemplo, como bien señalas, el presidente de la República jugando con estas cartas, quitando a Xóchitl Gálvez del escenario incluso de la jefatura de gobierno y echándola directamente al ring de la campaña presidencial, ¿desactiva ya o tú lo ves como una especie de estrategia para dejar de plano al Frente Amplio por México con una segunda opción que podría ser otro integrante del gobierno foxista, como es el caso de Santiago Krill? Santiago Krill, yo creo que ya él mismo descubrió que se quedó sin margen, que en este momento, si su cálculo era que podía caerse Xochitl, es un cálculo erróneo. Xochitl no se va a caer. Xochitl está al 100% dentro del entorno opositor. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de simpatías que el PRIAN, que la derecha, que los conservadores tienen en el espacio político mexicano están con Xochitl. Lo que hizo Andrés Manuel es que no pueda ganar ni un 1% arriba de eso, Xochitl. O sea, por supuesto que se va a comer todo el espectro conservador, pero es que el espectro conservador es muy pequeño comparado con el obradorismo y bajo ninguna circunstancia te da para ganar una elección. Y sobre el otro tema, no voy a ser yo quien me aventure a imaginar cuál fue el cálculo del presidente con el tema de la Ciudad de México, pero lo que sí me queda claro es que también les impuso al candidato de la Ciudad de México, que será Santiago Taboada, y que va a ser súper fácil eh, desmontar su figura de político honesto, porque pues probablemente solo se la crea él y su compañero, o quienes no lo conozcan, porque es el tipo que está detrás en este momento de toda la estafa inmobiliaria en la Benito Juárez, ¿no? Definitivamente eso tiene una cola que arrastra mucho más atrás del propio Santiago Taboada. Pero lo que me queda claro es que le ha impuesto el presidente al candidato con el que puede confrontar. Oye, retomando este punto de Fox,
de qué grupo pertenece Fox, sobre todo en el marco, Abraham, de estas críticas ya que ha lanzado la ultraderecha con Gilberto Lozano, con el propio Eduardo Ujú. Verástegui, que representan a ciertos sectores más allá de ellos como personajes. Este Vicente Fox podría ser una especie de vínculo para que la ultraderecha no suelte a Xóchitl, o simplemente es un personaje, como describíamos en un principio, que está hablando por hablar. Yo creo que más que una función política, estratégica o de sectores, porque Fox en este momento no le habla a nadie. Simplemente creo que Fox es un problema que no han podido apagar a tiempo. Reitero, lo echaron a andar para justificar la alianza con el PRI y no lo han podido apagar a tiempo. Es importante entender, si no tanto a qué grupo político pertenecen, en tanto Fox ya es un sujeto bastante aislado, qué paradigma político representan, creo que sí es muy relevante. Fox, Xochitl, todo ese grupito político son son liberales pragmáticos en lo económico. Son personas que no tienen problemas con los discursos de izquierda ni con los discursos de derecha. Son neoliberales. Hoy lo vimos en Xochitl defendiendo los seguros privados médicos en vez de optar por una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud, incluso para los trabajadores al servicio del Estado, especialmente para los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Al final son liberales pragmáticos en lo económico, son gente que no tiene una ideología especialmente definida, son neoliberales cuando dan alguna propuesta de corte económico, y en ese sentido hacen políticamente lo que más convenga y dicen políticamente lo que más convenga. El problema es que no tienen coherencia con sus dichos. La hemeroteca va a ser, Jesús, el peor castigo de Xochitl Gálvez. En su campaña de Hidalgo dijo literalmente, perdón por la expresión, que el PRI era unidos de ratas. Uh -huh. Y hay muchos elementos de su discurso que aún no se han contrastado con su discurso presente. Yo recuerdo en un debate que tuvo con Andrea, Xochitl dijo que el único pecado por el que en su comunidad iba alguien al infierno es por guardar más dinero del que necesitaba. Luego salieron 1.400 millones de pesos en contratos a sus empresas. Xochitl va a tener la pesada carga de Vicente Fox, pero también va a tener la pesada carga de la hemeroteca. Eso va a hacer que su narrativa, que ya está dolida por lo de los contratos, que ya está dolida por lo de la pensión, que ya está dolida por la presencia de Fox, sea una narrativa tenue. Las narrativas son muy potentes, Jesús, pero tienen que tener anclaje con la tierra. La única manera de que una narrativa sea potente es que te haga sentido. Y al presidente López Obrador tardó tiempo en que su narrativa sedimentara, en que el pueblo entendiera que sus planteamientos políticos se correspondían con su forma de ser, con su yo humano, ¿no? Imagínense construirle esa narrativa desde cero a Xochitl con todo lo que ya trae y aún no han empezado las campañas, me parece que no va a ser una narrativa exitosa. Ahorita que tocábamos el punto de los contratos, Xochitl Gálvez, hay declaraciones, como bien señalas, hay hemeroteca y videos en donde incluso llega a reconocer que siendo funcionaria de Fox se le otorgaron contratos a su empresa, o que se le habían dado a su esposo y demás, y ha ido cambiando precisamente el discurso. Hay un negacionismo crónico por parte de la oposición para decir no, porque yo digo que no, porque a todas luces estamos hablando de un conflicto de interés, y dudo mucho que ella no sepa o no entienda qué es un conflicto de interés. Jesús, hay un problema en la derecha de todo el mundo. Ese sí es estructural. Y es que tú puedes demostrar algo en mano y decir, esto fue corrupción, esto lo hiciste. Y esto puede tener incluso consecuencias penales. Y hay una parte de los votantes de derecha a los que no les importan los más mínimos. No es un elemento que forma parte de la decisión o no en el voto. Verdaderamente las derechas están en un momento histórico en el que sí entienden que esto es una bronca de bloques, que esto es una bronca política de bloques, y no retroceden, por mucho que les demuestre que su candidato es corrupto, que su candidato, como en España con Vox, golpeaba a una mujer, se reían en el minuto de silencio de una mujer asesinada, contratos falsos con administraciones pasadas.
hay un sector de la derecha al que le demuestre lo que le demuestre, no va a dejar de votar por la derecha. ¿Qué podemos hacer desde los sectores progresistas? Entender que esa base social tiene un techo, limitarlos a su techo y nosotros seguir construyendo un sentido común progresista, abierto, tolerante, que cree en la justicia, que cree que las cosas se pueden hacer mejor, que cree que la política es para transformar la vida de la gente. Por eso yo considero un acierto que el presidente haya encapsulado a Xochitl entre el electorado conservador, porque a lo mejor el 30% de votos del PRIAM van para Xochitl, pero ni uno más, porque el electorado conservador no pesa afortunadamente tanto en este país, que tiene un sistema político con muchos errores, pero que a fin de cuentas está emanado de una revolución con una constitución que fue la primera en tener derechos sociales. O sea, es que México sí tiene elementos narrativos que hacen que las formas de derecha puedan generar interés en algún momento, pero que nunca se sedimenten. Algo diferente a España, donde la extrema derecha, el Partido Popular, Vox, tiene una narrativa perfecta desde el Cid campeador hasta Mariano Rajoy. Son siglos de narrativa que embona perfectamente con su discurso. Aquí no. En México el discurso de la derecha puede funcionar puntualmente en una elección, pero no entra al corazón, no engaña el discurso de derecha acá. Y yo creo que eso, las raíces nacionales de este país protegen a la política nacional. Eso es muy bonito. Es algo muy bonito de México. ¿Qué tienen que hacer, mi querido Abraham, las corcholatas, como las definió el presidente de la República, ante un escenario en el cual, efectivamente, si uno se basa en los ejercicios claros, transparentes de encuestas independientes, pues parece que van solos, parece que a final de cuentas, quien gane la contienda al interior de Morena sería precisamente quien asumiera tarde o temprano la silla del águila. ¿Qué hacer ante una oposición tan disminuida que, como bien dices, llega a un techo que es muy menor? ¿Qué hacer en un momento dado ellos para no perder precisamente, como dirían por ahí, el piso y no perder esa cercanía con la gente y no permitir que la ultraderecha con esos discursos Claro. de repente que arrebata sociales pueda tener un crecimiento? Pues yo creo que el Presi resolvió bien ese tema, si no el Presi, con su sugerencia, por ser más respetuosos de la institucionalidad de los procesos políticos, podría decir, la dirigencia de Morena resolvió bien ese proceso, porque lo que hace realmente es poner a sus corcholatas a caminar y a defender el proyecto. Saca a sus corcholatas del espacio de comodidad en el que habían estado varios años y los pone a recorrer, a defender, a dar entrevistas. Lo que no puede hacer Morena es dar puerta a la confrontación interna. A mí sí me preocupa que en determinados momentos hay atisbos de confrontación interna, que de inmediato se apagan y si no se apagan ya los apaga el presidente afortunadamente en la mañanera. Pero creo que la solución de poner a recorrer a las corcholatas es interesante. ¿Por qué? Porque puede llegar, si se hace bien, a ampliar la base social del obradorismo y de la izquierda. Igual que decíamos, los conservadores no van a ampliar su base social. No están haciendo ningún tipo de trabajo de campo, no están comunicando más allá de lo que se esperaba de ellos, tienen muy limitado el margen de actuación por los gobiernos de la 4T que tienen políticas públicas que verdaderamente sí entraron en el corazón de la gente, como la pensión de adultos mayores. El sector derecha, los conservadores, no van a conseguir ampliar su base social. Si las corcholatas lo hacen bien, estos 70 días, estos 35, 40 que les quedan del proceso, habrán ampliado la base social de Morena y de la Cuarta Transformación, algo que va a beneficiar a quien sea que gane la encuesta. Digo, todos tenemos preferencias, yo voy con Adán Augusto López, pero son compañeros y compañeras con los que de verdad se ha construido a lo largo de estos años y creo que eso hace que todas y todos, si hacen bien su parte, amplíen la base social, el electorado, el espacio social en el que se genera simpatía con la política pública de la 4T. Y por consiguiente el espectro de posibles votantes. Mi querido y admirado, respetado Abraham Mendieta, de verdad, tú lo sabes, siempre es un placer platicar contigo y escucharte hablar de política, oye.
No, al contrario que dijo Jesús, el placer de conversar siempre es mío. Yo ya andaba en pijama, me puse la camisa solo para hablar contigo y con tu audiencia, así que es un placer enorme conversar nuevamente.